Hola, soy Angelita Yabo y mi grupo está conformado por José Castillo, Jesús Pérez y Janiret Hernández y vamos a hablar sobre la programación y el lenguaje ensamblador. La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y la forma deseados, o elaborar programas para su empleo en computadoras. El uso de la programación. Programar te sirve para comunicarte con cualquier computadora, smartphone, tablet y dado que nos encontramos en un escenario donde prácticamente estamos rodeados de ellos 24/7, programar se vuelve indispensable si te quieres dedicar a la tecnología, a la innovación o incluso a trabajar en cualquier de las ramas a las que dediques y desees construir tu propia página web. El lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo con el fin de controlar el comportamiento físico-lógico de un sistema informático. La estructuración al programar. La programación va más allá de dominar un lenguaje de programación o tirar líneas de código a diestra y siniestra. Se quiere tener una visión general de la problemática y poder definir cómo se le da solución a dicha problemática utilizando la computadora. Para ello debemos seguir las siguientes fases: análisis del problema, diseño de algoritmo, codificación, ejecución y prueba. Los elementos básicos de un programa. Entre ellos está las palabras reservadas, identificadores, caracteres especiales, constantes, variables, expresiones e instrucciones. Los niveles de lenguaje. Los niveles de lenguaje de programación está el nivel bajo y el nivel alto. En el nivel bajo se encuentra el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador. Y en los niveles altos, este tipo ya es un lenguaje más sencillo de comprender por los humanos, ya que se redactan idiomas conocidos. Entre estos tenemos Java, Python, C++, SQL, PHP, entre otros. Ahora los dejo con mi compañero Jesús Pérez. Muchas gracias a mi compañera Angeli. Buenos días, mi nombre es Jesús Pérez y yo les voy a hablar sobre algunos temas para que podamos aprender todos juntos. El primero que nada tenemos que es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el conjunto de datos de la parte física de la computadora, es decir, hardware, que es capaz de comprender e interpretar el código binario, comprendido por los valores 0 y 1 con tensiones comprendidas entre 0, 4 y 5 voltios respectivamente. La secuencia de estos valores formarán cadenas de información para que se realice una instrucción. Este lenguaje fue el primero empleado por el hombre en la programación de las primeras computadoras. Prácticamente se les decía a las computadoras qué hacer, por tanto, esto será muy fácil de comprender para la máquina, debido a que lo hablamos en su propio idioma, pero es muy difícil de comprender para nosotros. En los tiempos de desarrollo de la máquina, el programador debió usar esta serie de combinaciones binarias para dictar órdenes siendo él mismo el traductor. Por esta razón surgieron los llamados compiladores y lo que se considera como el segundo lenguaje de programación, el lenguaje ensamblador o assembler. Por otro lado tenemos el lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de programación de característica de bajo nivel o de primera generación es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionadas por la estructura física de las computadoras que lo soportan. El uso de la palabra bajo en su denominación no implica que el lenguaje sea menos potente que un lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducida abstracción entre lenguajes y el hardware. También tenemos el lenguaje de alto nivel. La sintaxis de estos lenguajes se aproxima cada vez al lenguaje natural y su estructura evoluciona para permitir nuevos paradigmas como la programación estructurada, orientada a objetos o la programación funcional. Los lenguajes de alto nivel buscan ser independientes del hardware en el que se ejecutan, ocultando sus complejidades al programador para que éste pueda centrarse en el problema a resolver. De este modo se consigue también que sean multiplataforma, de modo que pueden ejecutarse en diferentes máquinas a pesar de sus diferencias internas. Ahora, un sistema operativo es un conjunto de programas que permita manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como lo son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. Cabe destacar que también los teléfonos y las tablets poseen un sistema operativo. Dentro de las tareas que realiza un sistema operativo, en particular, se ocupa de gestionar la memoria de nuestro sistema y la carga de los diferentes programas. Por otro lado y por último tenemos la memoria virtual. La memoria es hardware que su computadora usa para cargar el sistema operativo y ejecutar programas. Consiste en uno o más RAM chips que tienen cada uno varios módulos de memoria.
La cantidad de memoria real de una computadora está limitada a la cantidad de RAM instalada. Debido a que su computadora tiene una cantidad finita de RAM, es posible quedarse sin memoria cuando se ejecutan demasiados programas a la vez. Aquí es donde entra la memoria virtual. La memoria virtual aumenta la memoria disponible que tiene su computadora al ampliar el espacio de direcciones o los lugares en la memoria donde se pueden almacenar los datos. Mientras más memoria virtual se use, más ralentizará la computadora. La memoria virtual permite que su computadora ejecute más programas de lo que podría, pero para un buen funcionamiento es mejor tener tanta memoria física como sea posible. Esto permite que su computadora ejecute la mayoría de los programas directamente desde la RAM, evitando la necesidad de usar la memoria virtual. Tener más memoria RAM significa que su computadora funciona menos, lo que la convierte en una máquina más rápida. Muchas gracias y lo dejo con mi compañero José. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es José Castillo y yo voy a hablar sobre el lenguaje ensamblador o assembly. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de maquinaria binarios y otras constantes necesarias para programas con una arquitectura de procesador y constituye la representación más directa del código máquina específico para arquitectura legible por un programador. Características. El código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido, ya que su estructura se acerca al lenguaje de máquina, es decir, es un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta al cambiar una máquina con arquitectura diferente. Generalmente es necesario reescribirlo completamente. Ensambladores de alto nivel. Los más sofisticados ensambladores de alto nivel proporcionan abstracciones en lenguajes tales como estructuras de control avanzadas, declaraciones e invocaciones de procedimientos, funciones de alto nivel, tipos de datos abstractos de alto nivel, procesamiento de macros sofisticado y características de programación orientada a objetos. Uso del término. Note que en el uso profesional normal el término ensamblador es frecuentemente usado tanto para referirse al lenguaje ensamblador como también al programa ensamblador, que convierte el código fuente escrito en el lenguaje ensamblador a código objeto que luego será enlazado para producir lenguaje de máquina. Diseño del lenguaje. El diseño del lenguaje de un ensamblador se divide en varias partes: elementos básicos, mnemónicos de opcode y mnemónicos extendidos, secciones de datos, directivas del ensamblador, macros y soporte para programación estructurada. Elementos básicos. Hay un grado grande de diversidad en la manera en que los autores de los ensambladores categorizan las sentencias y en la nomenclatura que usan. En particular, algunos escriben cualquier cosa como pseudo-operación, pseudo-op, con excepción del mnemónico de máquina o del mnemónico extendido. A continuación vendría nuestra compañera Yanira Hernández, pero por situaciones personales no pudo participar en esta exposición, así que yo, José Castillo, haré parte de su exposición. Secciones de datos. Hay instrucciones usadas para definir elementos de datos para manejar datos y variables. Definen el tipo de dato, la longitud y la alineación de los datos. Estas instrucciones también pueden definir si los datos están disponibles para programas exteriores, programas ensamblados separadamente o solamente para el programa en el cual la sección de datos está definida. Algunos ensambladores clasifican estas instrucciones como pseudo-instrucciones. Uso del lenguaje ensamblador. El uso del lenguaje ensamblador le permite al programador indicarle al computador exactamente cómo llevar a cabo una tarea específica usando la menor cantidad de instrucciones. Aun cuando el código generado por los compiladores como opción de optimización es eficiente, la optimización manual puede resultar una mejora sustancial en términos de rendimiento y consumo de memoria. El lenguaje ensamblador es usualmente utilizado en las siguientes circunstancias: mejorar la eficacia de una rutina específica que sea transformada en un cuello de botella, obtener acceso a funciones de bajo nivel del procesador para realizar tareas que no son soportadas por lenguajes de alto nivel, escribir manejadores de dispositivos para comunicarse directamente con hardware especial tales como tarjetas de red, etc. Perspectiva histórica. Los lenguajes ensambladores fueron primero desarrollados en los años 1950, cuando fueron referidos como lenguajes de programación de segunda generación. Por ejemplo, el SOAP, Symbolic Optimal Assembly Program, era un lenguaje ensamblador de 1957 para el computador IBM 650. Los lenguajes ensambladores eliminaron mucha la propensión a errores y el consumo de tiempo en la programación de los lenguajes de primera generación que se necesitaba con las primeras computadoras.
liberando a los programadores del tedio tal como recordar códigos numéricos y cálculo de direcciones. Una vez fueron ampliamente usados para todo tipo de programación. Sin embargo, por los años 1980-1990 en los microcomputadores, su uso había sido en parte suplantado por los lenguajes de alto nivel. En la búsqueda de una mejorada productividad en programación, hoy en día, aunque el lenguaje ensamblador es casi siempre manejado y generado por los compiladores, todavía se usa para la manipulación directa del hardware. Uso actual. Siempre ha habido debate sobre la utilidad y el desempeño del lenguaje ensamblador relativo al lenguaje de alto nivel. El lenguaje ensamblador tiene nichos específicos donde es importante, pero en general los modernos compiladores de optimización para traducir el lenguaje de alto nivel en código pueden correr tan rápidamente como el lenguaje ensamblador escrito a mano, a pesar de los contraejemplos que pueden ser encontrados. La complejidad de los procesadores modernos y del subsistema de memoria hace la optimización efectiva cada vez más difícil para los compiladores, así como para los programas en ensamblador. Adicionalmente, y para la consternación de los amantes de la eficiencia, el desempeño cada vez mayor del procesador ha significado que la mayoría de los CPU estén desocupados la mayor parte del tiempo. Emuladores y compiladores. Algunos de los emuladores y compiladores actuales son EMU 8086 con su respectivo serial. Este programa es uno de los últimos que ha salido y pues lo tiene todo. Es un emulador, es editor, ensambla y enlaza. Turbo Debugger o TD es un depurador, es decir, con este programa no se pueden ensamblar ni enlazar, sino más que nada sirve para abrir archivos con extensión .exe, o sea, el ejecutable que resulta al final, y al abrir sirve para depurar errores. MASM o MASM es fundamental, muy fundamental para poder ensamblar y enlazar los programas, pero sin ellos simplemente no se puede. Les explico de otra forma: cuando ustedes editan o crean un programa en el lenguaje ensamblador, ese archivo lo deben guardar con la extensión .asm en una carpeta en la cual deben tener ya descomprimido lo que contenga esta descarga. C y C++. Estos compiladores seguidos permiten empotrar el ensamblador en código usando ensamblado en línea, pero Microsoft Visual Studio y C++ removió esto para el código .64. Esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.